de una forma u otra, de una dirección u otra, de un tema u otro, siempre mi mensaje va a ser que lo que Dios te ha puesto en tu vida, lo hagas, lo ejecutes. Buenos días, familia, otro día más con cafecito en mano, porque la mejor cafeína es el Espíritu Santo que nos levanta. Familia, ¿qué es lo que nos tiene limitado en esta vida para seguir en el Señor? ¿Qué es eso que te limita? El cansancio, el sueño, la estamina. ¿Qué es eso? Yo en mi caso sé que es el cansancio, la estamina y las excusas. Y he decidido en mi vida que tengo que conseguir todo eso y aún más. ¿Por qué? Porque yo creo que una vida ferviente en Cristo necesitamos dejar las excusas. ¿Por qué hay que dejar las excusas? Porque las excusas es lo que impide que hagamos lo que Dios nos ha enviado a hacer. Es lo que impide que hagamos el propósito de Dios en nuestra vida. Es lo que impide que hagamos que caminemos al destino. ¿Por qué? Porque cuando ponemos una excusa, ponemos un límite en nuestra vida. Cuando aparece un reto en nuestra vida, nos detenemos. Y sabes qué, cuando tú caminas en el propósito de Dios, cuando tú caminas en el destino de Dios o cuando tú caminas por algo que quieres, al estar falta de conocimiento, nos quedamos en un reto y no queremos seguir. Porque a veces ese reto causa dolor o a veces ese reto causa el dolor del qué dirán o el dolor del bochorno o el dolor de que no sé mucho. Y en ese reto de conocimiento, o en ese reto de vida, o en esa circunstancia de vida es donde nosotros tenemos que perseverar. ¿Por qué tú crees que Dios le dijo a Josué, sé valiente y esfuérzate? Y se lo dice varias veces en el libro de Josué, ¿verdad? Y yo creo que es lo mismo que nos dice a nosotros. Por eso es que está escrito. Aunque sea el viejo pacto, yo creo que por eso está escrito, para que nosotros aprendamos que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Porque para él poder conquistar la tierra prometida que le había dicho Dios al pueblo, él tenía que esforzarse y pasar por guerra. Él tenía que ser valiente y enfrentarse a las personas. Pero tú sabes qué es lo más interesante, que no fue solo. Tú sabes qué es lo más interesante, que Dios estaba con él. Porque cuando Josué estaba listo para la guerra, Dios apareció un ángel. Y él lo vio con el ángel preparado para la guerra. Y Josué lo ve y no sabes de quién es ese ángel, ¿verdad? No sabes si está con él o con los enemigos. Y saca la espada y dice, ¿de quién tú eres? ¿O con quién tú estás? ¿Con mis enemigos o conmigo? Y él le dice, yo vengo más como el príncipe del ejército de Jehová. Eso quiere decir que Josué fue con Dios. Como quiera iba para la guerra. Como quiera iba a enfrentar el reto. Como quiera tenía que pasar por las circunstancias de ese momento para poder adelantar y llegar a la tierra prometida. Pero no fue solo. Fue con Dios. Pero esto es lo que pasa con nosotros. Que cuando vemos la guerra que se avecina, nos paramos y nos escondemos. Cuando vemos el reto que llega, nos paramos y nos seguimos buscando la presencia de Dios. Nos seguimos orando, nos seguimos leyendo la Biblia. Eso puede pasar porque nos llega el cansancio, o sueño, o querer dormir, ¿verdad? Y nos pasa todo. De una manera a otra, nos pasa en algún momento de la vida. A algunos le pasa más y se rinden más por largo tiempo. Otros se dan cuenta más temprano. Yo creo haberme dado cuenta hoy después de tantos años, ¿verdad? Pero mi exhortación el día de hoy es que vea que aunque tengas retos y se los pones en las manos de Dios, vas a salir hacia adelante en el sentido, no por obtener cosas, sino por ir al propósito de Dios para tu vida, por ir al destino. Y a veces no sabemos el destino final. Escuché ayer que decía este predicador, decía, Dios tiene un GPS para tu vida.
pero a veces no sabemos el destino. A veces nos desviamos, aunque tenemos una dirección hacia dónde vamos, ¿verdad? Y el GPS dice routing again, ¿verdad? Calibrando de nuevo para llevarte al destino porque te pasó. Te dice da vuelta en U o gira aquí para virar para atrás porque te pasaste. Y a veces vamos por la vida así, que nos pasamos del sitio que es donde debemos que estar. Nos pasamos y vamos a otras áreas que no debemos de estar. Y el Espíritu Santo, que es el GPS, nos dirige hacia el destino que vamos a ir. En el camino hacia la eternidad. Porque el GPS tiene la dirección de la eternidad en Cristo Jesús. Pero en el camino tenemos que hacer varias paradas. Porque el viaje a lo mejor para muchos es bastante largo, de años, para llegar a lo mejor a ese momento de partida con el Señor o en la esperanza de que llegue Cristo a recoger su iglesia. Pero ¿sabes qué? En ese camino hay paradas. Y en esas paradas tenemos algo que hacer. Y así mismo es en nuestro camino a la vida eterna en Cristo Jesús. Para nosotros, esa es la tierra prometida de nosotros. Llegar a la vida eterna, mantenernos escritos en el libro de la vida. Y en el camino tenemos que parar a lo mejor en un puesto de gasolina a recargarnos. O sea, tenemos que parar en la Biblia. Tenemos que parar a lo mejor a comer o viceversa, ¿verdad? Paramos en un puesto de gasolina que tenemos que parar para echar gasolina, a orar. Y luego paramos a comer, que es la palabra de Dios para nuestra vida, que es el pan de vida. Y luego paramos a hacer otras cosas o a disfrutar ciertas áreas que es la presencia de Dios. Y en ese camino conocemos personas, hablamos con personas, conectamos con personas, que es llevar el evangelio. Y no sé si me estoy explicando, pero lo que quiero decir con todo esto es que es tiempo que la iglesia camine en su propósito. Cada individuo camina en su propósito utilizando sus talentos de una manera u otra en el sitio que Dios te ha puesto. ¿Por qué? Porque es tiempo de avivar la iglesia. Y estamos buscando avivamiento. Y a veces cuando decimos avivamiento, nos estamos refiriendo a la presencia de Dios, ¿verdad? Lo cual es bueno. Pero ¿dónde está la acción de nosotros en la vida? ¿Dónde está donde tenemos que correr en la vida fuertemente? ¿Dónde está que tenemos que dar el ejemplo, que tenemos que dar el amor? Y no me malinterprete. La iglesia está haciendo su trabajo. Pero hay individuos que no lo estamos haciendo. Que debemos de trabajar más duro. Y ese es mi desahogo en el día de hoy. Y eso es lo que intento decir. Que te inspire en eso que tienes en el corazón y en la mente. Y este es mi mensaje. Y este es el mensaje de que de una forma u otra, de una dirección u otra, de un tema u otro, siempre mi mensaje va a ser que lo que Dios te ha puesto en tu vida, lo hagas, lo ejecutes. El mensaje que Dios te ha puesto, lo hables. Tu testimonio, lo digas. El talento, lo ejecute para el reino de Dios. Hay gente que saben utilizar Photoshop y lo utilizan para hacer imágenes inspiradoras para el reino de Dios. Hay gente que a lo mejor le gusta hablar y hacen sus videos. Hay gente que le gusta dibujar y simplemente hacen dibujos, pinturas, todo para darle la gloria a Dios. Y es fascinante cuando lo hacen con expertise, cuando lo hacen como expertos. Es fascinante cuando aprenden cada día. Es fascinante cuando tienen un proceso donde te ponen un dibujo y no son talentosos, pero siguen aprendiendo y cuando pasan los años. Es interesante. So, mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer hoy para que en el futuro seas mejor? En Cristo Jesús. Para que seas mejor en Cristo Jesús. Porque la transformación de la salvación es buena. La transformación de caminar con Cristo es buena. La transformación de estar en una vida de santidad es buena. Pero también tenemos que hacer como Pablo.
que iba a cada esquina mientras corría la buena carrera, levantaba iglesias, levantaba personas, evangelizaba a las personas para que se convirtieran a Cristo. Y eso es lo que debemos hacer. Anyway, lo voy a dejar ahí porque lo iba a cortar como varias veces para terminarlo, pero seguí hablando. Por eso es que yo hago esto. A mí me gusta hablar y especialmente las cosas de Dios. Pero es tiempo de dejar de hablar y tiempo de accionar. Mi trabajo para mí es que accionemos, buscar inspirarte y estoy aprendiendo a ser ejemplo. Vamos a ver hasta cuándo duramos en esta tierra hablando todos los días de la palabra de Dios. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo vas a durar haciendo el propósito de Dios?